A grabar a partir de este momento y vamos a poner ya la presentación. ¿Aparece ya la presentación para ustedes? Sí, sí, ya sé. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces iniciamos. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, ¿sobre qué vamos a hablar? Pues no vamos a hablar tanto de la mecánica del medio continuo, sino vamos a hablar de los antecedentes matemáticos que esta nos va a demandar para el curso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar de tensores. Ya la ocasión anterior, el lunes, estuvimos hablando de tensores, de su definición, de su clasificación, la notación que se usa, tanto la general como la notación índice. Y vamos, si es posible, a empezar a hablar de operadores tensoriales. No garantizo mucho que lleguemos hasta ahí, porque lo que más me importaría el día de hoy es que, primero, entiendan el concepto del tensor, pero no como una definición, sino el por qué, la razón por la cual estamos usando esta herramienta, las ventajas que nos da el uso de esta herramienta y cómo se manipula. Segundo, que empecemos a manejar lo que es la notación índice. La ocasión anterior mencioné que notación índice solamente se usa para coordenadas cartesianas. Para coordenadas cilíndricas, esféricas o cualquier sistema, en términos generales, lo que vamos a usar es notación general. Muy bien, entonces iniciamos. Nosotros tenemos un medio continuo, de eso ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Ese medio continuo, pues es un cuerpo tridimensional. Y ese cuerpo, de acuerdo a la definición de medio continuo, está constituido por un infinito número de partículas. A cada partícula la vamos a relacionar con una diferencial de volumen. O sea, si bien el concepto de partícula es algo abstracto, en este caso, a partir de este momento, pues ya no lo consideramos tan abstracto, sino le damos vamos a decir, un volumen diferencial y una geometría que correspondería con la referencia que nosotros estamos utilizando. Si estamos utilizando una referencia cartesiana, pues en principio ese elemento diferencial de volumen, ¿cómo lo visualizamos? Como un cubo. Es la forma más simple, ¿no? Muy bien. Para poder describir esa partícula, ¿qué necesitamos nosotros? Para poder describir el comportamiento del mismo cuerpo, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es una referencia. ¿Qué ejes normalmente utilizamos? X, Y, Z. Muy bien. ¿Qué característica tienen los ejes? Bueno, pues ya sabemos que son mutuamente ortogonales entre sí, básicamente. Entonces, tenemos propiedades. Esas propiedades ya las habíamos comentado la ocasión anterior. Puede ser la densidad puede ser constante o puede cambiar con la posición y con el tiempo. Podemos tener, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Puede cambiar con la posición y con el tiempo, pero tenemos otras características del cuerpo y de la partícula como consecuencia, como puede ser la velocidad, la aceleración, la fuerza. Muy bien. Dijimos nosotros, la densidad o la temperatura, ¿cuántos parámetros necesitamos para definirlos con precisión? Uno solo, ¿no? Que es, bueno, pues la densidad, por ejemplo, es 7 gramos por centímetro cúbico, y con eso ya la definimos, no necesitamos más. O la densidad es igual a ρ0 por X más Y más Z, y todo esto multiplicado por T y por un cierto escalar. O sea, varía la densidad con posición y con tiempo. Lo mismo puedo decir para la temperatura. Entonces, una sola propiedad me define a la densidad o a la temperatura. La velocidad, ¿cuántas propiedades necesitamos? O la fuerza, 3 propiedades, ¿no? Muy bien. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Entonces, hay propiedades escalares, propiedades vectoriales, y luego podemos hablar de otras propiedades con las que no estamos tan, vamos a decir, tan acostumbrados a trabajar, como sería la deformación
la rapidez de la formación o los esfuerzos. ¿Estas propiedades son escalares o se describen con un escalar? No. ¿Se describen con un vector? Tampoco. ¿Cómo se tienen que describir? Bueno, vamos a ver un poco más adelante que para hablar del esfuerzo tenemos que referir a dos ejes. Un eje que representa el plano sobre el cual está referido ese esfuerzo y otro eje que representa la dirección de acción, o sea, la dirección en que se está aplicando, no se está aplicando, en que estamos describiendo ese esfuerzo, ¿sí? Porque ya quedamos con los esfuerzos no se pueden aplicar, sino son respuestas del cuerpo. Muy bien. Ahora, ya habíamos dicho que era un esfuerzo, respuesta del cuerpo a las solicitaciones aplicadas. ¿Puedo hablar de esfuerzos al exterior del medio continuo? No. Para hablar de esfuerzos, tengo que hablar del interior, tengo que hablar del medio continuo. ¿Sí? Muy bien. ¿Nosotros qué aplicamos al medio continuo? Fuerzas. Esas fuerzas, una o n, a final de cuentas, afectan lo que está sucediendo en esta partícula P, en ese elemento diferencial P. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Para analizar lo que está sucediendo en P, cortamos con un plano. Ahí está el plano, y ese plano está pasando por donde está P. ¿Cómo está ese plano? Con la inclinación que ustedes quieran, no importa. Cualquier plano que corte ahí. ¿Sí? Muy bien. Ese plano lo vamos a llamar en este momento plano pi, es como normalmente para esta parte del curso lo referimos. ¿Y ese plano qué lo caracteriza? Su normal. Muy bien. Entonces, hagamos una abstracción. Tomamos nuestro cuerpo, tenemos nuestro plano pi y lo separamos en dos partes. Ahí están las dos partes. Cada parte, a su vez, ¿qué debe demostrar? Las diferentes solicitaciones, aquí tenemos las diferentes solicitaciones, o sea, las diferentes fuerzas que corresponden. Las fuerzas, ¿dónde se están manifestando? En la superficie, si son fuerzas de superficie, o en el centroide, si fuera una fuerza de cuerpo. Muy bien, pensemos ahorita por más sencillo, puras fuerzas que se manifiestan, que se están aplicando por contacto. Ahí están. Muy bien. Entonces tenemos cada mitad, en cada mitad que tenemos que definir. Pues tenemos que definir la normal a la superficie. Esta normal o ese plano pi, ¿por qué se caracterizó? Porque cortaba a la partícula. Entonces ahí tenemos la partícula y tenemos la normal. Muy bien. En ambas partes del cuerpo tenemos el plano pi. ¿Sí? Muy bien. Para no hacernos bolas, vamos a tomar solamente una parte. Estábamos viendo dos partes, quedamos que era lo mismo analizar una o la otra. Es exactamente lo que sucede en una y lo que sucede en la otra. Vamos a decir, la correspondiente reacción, si lo quieren ver de esa manera, o con los correspondientes elementos que generan equilibrio. Entonces tenemos ahí la parte de abajo cortada por el plano pi. Muy bien. Aquí la cuestión es, bueno, tenemos ese plano pi y ese plano pi, pues le referimos un centroide, ¿no? Ahí está su centroide. Muy bien. Entonces nosotros estamos aplicando una serie de fuerzas sobre esa mitad del cuerpo, así la habíamos referido. Pero esa mitad del cuerpo, ¿cómo debe de estar? Debe de estar en equilibrio. Y entonces, para que esté en equilibrio, me regreso, ¿sí? Bueno, me voy a regresar un poco. Ahí estamos. Esas son las fuerzas que se están aplicando. Todos hasta ahí vamos claros. Muy bien. Entonces, sobre el centroide, ¿qué consideramos? La fuerza resultante. La pregunta que yo les haría ahora es, ¿dónde se aplica esa fuerza resultante? Por definición. Lo estamos viendo en la figura. ¿Dónde la tendríamos que aplicar? En el centroide. ¿Sí? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿realmente la fuerza estará en el centroide? Ahorita no me la contesten. Muy bien, esa fuerza resultante puede tener una inclinación cualesquiera con respecto
a la normal. Ahí está, la fuerza resultante en rojo, la normal, ¿sí? Muy bien. Ahora, esta fuerza resultante es claro que la puedes componer en una componente que sea paralela, ¿sí?, a la normal, o si quieren verlo así, la proyecto en dirección de la normal, ¿sí? Y la proyecto, ¿sí?, vamos a decir en dirección tangencial o perpendicular a la normal. Entonces, a final de cuentas, tengo dos componentes ahora. De la fuerza resultante que está en rojo, tengo dos componentes, una componente normal y una componente tangencial, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos todas las variables, las variables que estamos utilizando, etcétera. Hasta ahí creo que no debe de haber mayor problema. Ahora, en realidad, para entender este concepto, bueno, lo pusimos el triangulito primero para que se vieran las proyecciones. Pero la fuerza tangencial, ¿dónde debe de estar aplicada? Pues en la superficie pi, ¿no? Entonces, sobre ese plano pi, tenemos dos componentes. Una componente normal y una componente tangente, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, seguimos en esto. En realidad, nosotros ahorita primero representamos en el centroide, ¿no? Representamos sobre el centroide. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para visualizar qué está sucediendo en el plano pi? Bueno, lo que tendríamos que hacer es, pues, la fuerza es lógico que no está en el centroide, sino cómo está distribuida en toda la superficie. Entonces, en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Considerar diferenciales de área del plano pi. Ahí está una, ¿sí? Y entonces, así como referimos diferenciales del plano, ahí tenemos diferenciales del área pi, a cada diferencial de área que va a corresponder una diferencial de fuerza. Si sumamos, digámoslo de esa manera, o dicho de otra manera, si integramos las diferenciales de fuerzas de R sobre todas y cada una las diferenciales de área, ¿qué vamos a obtener? Pues esta fuerza R que estamos representando en el centroide. ¿Cuál de las dos representaciones es más correcta? Considerando una diferencial de fuerza y una diferencial de área, o considerando la fuerza resultante. ¿Cuál de las dos consideran ustedes más correcta? A ver, Alexis Sosa. A ver, Alexis Sosa. Bueno, Gustavo, debe ser Mendieta. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es más correcta? Considerar o analizar considerando la fuerza resultante o considerando una diferencial de fuerza. Alexis o Gustavo, o alguien más que quiera participar. Yo pienso que la diferencial de fuerza. Desde luego. ¿Están los demás de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a tomar diferenciales de fuerza en cada diferencial de área. Muy bien. Entonces, ahora ya podemos llegar a un concepto más simple, ¿sí? Bueno, nosotros ahora hablábamos de fuerza. Esta fuerza resultante la dividimos así como tal entre el área de pi, el área del plano pi. Y entonces, en lugar de hablar de un vector fuerza, voy a hablar de un vector esfuerzos. ¿Cuál es la única diferencia entre el vector fuerza y el vector esfuerzos? Que en el vector esfuerzos, si bien vector fuerza y vector esfuerzos, fuerza es FR, esfuerzos es T. Aquí está, al lado derecho. ¿Cuál es la única diferencia? Que en T lo que estamos haciendo es representar la acción sobre la superficie pi o la resultante sobre la superficie pi, pero normalizado, o sea, considerando ya, dividiendo la fuerza entre el área de la superficie. Una vil división así, algebraica básica, ¿no? Sin mayor elemento. Y entonces ahora vamos a hablar
Déjenme irme un poquito para atrás, así. Entonces, hace rato hacíamos la proyección y obteníamos una componente normal. Pero ¿de qué, cómo llamábamos esa componente normal? Una componente normal de la fuerza. Y ahora, como hemos dividido en el área, ya no le llamamos fuerza, sino le llamamos ¿cómo? Esfuerzo, ¿sí? Entonces, T lo proyectamos en la dirección normal, el vector de esfuerzos T lo proyectamos en la dirección normal y tenemos una componente de esfuerzo que va como, que es como perpendicular a la superficie pi, es normal a la superficie pi. Pero así como hicimos esto, bueno, ahora generamos la otra proyección, la que va tangente a la superficie. ¿Cómo la llamamos en este momento? Tau. Pero tau, si bien es más fácil, como habíamos hecho hace rato, representar, generar el triangulito y verlo como lo pusimos primero, perdón, ahí me voy a ir, ahí, exactamente. En realidad, ¿dónde está aplicada esta tau? Está aplicada en la superficie pi. Entonces ahora ya no estamos hablando de fuerzas, sino de esfuerzos. Muy bien, pero ¿qué es lo válido? Muy bien, considerar una simple división de la fuerza entre el área o lo correcto será tomar cada una de las diferenciales de área. Bueno, para no detenerme tanto, pues yo digo que lo correcto es considerando cada una de las diferenciales de área, ¿sí? Muy bien. Entonces, tomamos un concepto. Este concepto del vector de esfuerzos, como dice, es el límite de la delta de la fuerza resultante, o sea, de una diferencial, vamos a decir, de la cantidad de fuerza resultante que estamos aplicando en una diferencial de área, ¿sí? Es el límite cuando la delta del área tiende a cero, de delta FR entre delta del área pi. Hasta ahí estamos de acuerdo en ese concepto. Ustedes me dicen. Sí, A ver, profesor. ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, nosotros ahora podríamos pasar a este concepto, así como lo vimos. Sigma n, el esfuerzo en dirección normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos la componente normal, o sea, la componente de la fuerza en dirección de la normal a la superficie, entre o dividida, ¿sí? O más que nada, más que dividida. Es el límite de delta F entre delta A, pero delta F normal entre delta del plano, delta de área del plano pi. Muy bien. Y tenemos aquí, en realidad no debería de ser T, aquí me equivoqué, aquí debería de ser, en esta debería de ser tau, ¿no? Tau, ¿qué es? Es el límite cuando delta del área pi tiende a cero de la delta de la fuerza tangencial, evidentemente, con respecto a la delta del área en pi. Muy bien. Ahí tenemos todas nuestras componentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos esto. Primero hablamos de vector de esfuerzos en rojo, lo proyectamos, una componente esfuerzos normal, una componente de esfuerzos tangencial. Muy bien. Evidentemente, ¿cómo es la componente de esfuerzos tangente con respecto a la componente o con respecto a la normal del cuerpo? Es perpendicular, ahí está. Tampoco tenemos ningún problema. Muy bien, pero en la superficie pi o en el plano pi, ¿cuántos ejes tenemos referidos? Tenemos referidos 2 ejes. Pensemos que en dirección de la normal va el eje Z, ahí está. Entonces, en el plano pi tenemos referidos o definidos a las direcciones X, Y.
Muy bien. Muy bien. Tau aquí está como lo habíamos descrito, ¿sí? Lo referimos simplemente como están los ejes, para entenderlo con respecto a los ejes. Muy bien. Entonces sacamos la proyección de tau en el eje Y y de tau en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese plano pi, ¿cuántas componentes de esfuerzo tenemos? 3. Una componente que va normal al plano y 2 componentes que son tangentes al plano, para entonces describirlo con respecto a una referencia. Esa referencia, ¿cómo está dado? 2 ejes en la posición que sea, pero que están sobre la superficie del plano, y un eje normal a la superficie del plano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nosotros este componente T, pues la podríamos describir en la dirección I, J y K, o en la dirección X, Y y Z. Ahí lo tenemos. Perfecto. Hasta ahí llegamos. Creo que no hay ningún problema. Nos hemos ido con calma. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros, esta partícula P, la cortamos con un plano pi. Pero ¿cuántos planos pasan por ese punto P? Un número, habíamos dicho en la ocasión anterior, un número como, Maya Maceda, ¿cuántos? Un número infinito de planos, ¿no? Por P puede pasar un número infinito de planos. Entonces, ¿cómo analizamos? Ahí sería el problema. Bueno, pues lo acabamos de ver hace rato. No nos compliquemos la vida. En realidad necesitamos un número infinito o vamos a manejar un número infinito de planos. Ahí estamos cambiando los planos. ¿Vamos a manejar un número infinito de planos? No. Simplemente tenemos un sistema coordenado. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nuestra referencia? ¿Cómo tendríamos que hacer nuestro análisis? Considerando nuestro sistema coordenado, considerando la normal y los dos ejes tangentes, los dos ejes perpendiculares a esa normal, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántas superficies tendríamos en principio? 3, pero en realidad el cubo, ¿cuántas superficies? Estamos hablando de que la partícula la describimos como un elemento diferencial de volumen. Y ese elemento diferencial de volumen lo hemos conceptualizado como un ¿qué? Un cubo. ¿Y ese cubo cuántas caras tiene? Pues tiene 6 caras, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad, en ese cubo que tenemos 3 parejas de planos que son mutuamente paralelos, ¿sí? Y entre ellos las 3 parejas, o sea, las 3 parejas de planos, ¿cómo son? Entre sí las parejas de planos son mutuamente perpendiculares, ¿sí? Entonces, en el cubo tenemos 2 planos y estos planos son paralelos. Son 3 parejas de planos paralelos donde esas 3 parejas entre sí, ¿cómo son? Mutuamente perpendiculares. Muy bien. Entonces, habíamos partido de que teníamos unas cargas aplicadas que analizábamos una partícula con un elemento constituido a la cual corresponde un elemento diferencial de volumen, ¿sí? Y entonces dijimos, hay 6, de estos 6, 3 son parejas de planos, ¿sí? Que son entre sí, esas 3 parejas, ¿cómo son? Son mutuamente perpendiculares. Muy bien, ahí tenemos los ejes. Ahí están nuestros ejes. Tenemos entonces el plano X. ¿Por qué el plano X? Porque es el plano cuya normal es el eje X. En ese plano X, ¿qué tenemos? Un esfuerzo normal y 2 esfuerzos cortantes. Muy bien. No hay ningún problema, supongo, hasta ahí. Tenemos un plano que va, o cuya normal es la dirección Y. En ese plano tenemos un esfuerzo normal, tenemos descrito un esfuerzo normal y 2 esfuerzos cortantes. Y tenemos el plano, cuya normal es el eje Z, igual, caracterizado por un esfuerzo normal y 2
esfuerzos cortantes. Muy bien, veamos una cuestión. Este tau YZ nos provoca rotación alrededor del eje X, igual que el tau ZY. Sin meterme en más, estos dos, ¿cómo tendrán que ser? Tau YZ y tau ZY. ¿Hay rotación? ¿Está rotando el cubo sobre los diferentes ejes? No, estamos haciendo un análisis considerando equilibrio, ¿sí? Todo esto partió del equilibrio. Entonces, tau ZY y tau YZ me provocan rotaciones en sentidos contrarios. Para que se cancelen esas rotaciones, ¿cómo deben de ser ZY y YZ? Iguales. Luego, XY y YX me generan rotación alrededor de ¿quién? Alrededor del eje Z. ¿Cómo tienen que ser para que no haya rotación, para que haya equilibrio de momentos? Pues XY y YX tienen que ser iguales. Y luego, por último, XZ y ZX. Aquí están XZ en el plano en verde, en el plano en fucsia, naranja, como ustedes quieran. Tenemos ZX. ¿Qué hacen? Me generan rotación alrededor del eje Y. ¿Cómo deben de ser estos dos? Deben de ser iguales. Muy bien, le adelanté un poco más a un concepto. Muy bien, para un estado general de esfuerzos, un estado triaxial de esfuerzos, el esfuerzo, ¿cuántos términos necesita para definirse? 3, 6, 9. ¿Estamos de acuerdo? Y habíamos dicho, si tenemos 9 elementos, ¿qué vamos a utilizar? Ahí están nuestros 9 elementos. ¿Cómo acomodamos esos 9 elementos? ¿O qué elemento, qué ente matemático nos puede servir para acomodar, para describir, para presentar esos 9 elementos? Una matriz. La Una matriz. matriz de 3×3. Así es. Muy bien. Entonces, ahora, ya hablamos de una manera más amplia. Hablamos de aquí en adelante va a ser el descriptor de los esfuerzos. Ese descriptor, en términos generales, es triaxial. ¿Qué representa? Representa el límite cuando la delta de área tiende a 0, donde tenemos delta de FR, o sea, de la fuerza resultante, ¿sí? Vamos a tomar la fuerza resultante, a final de cuentas se descompone en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Y esto tenemos referido a una delta de área. La delta de área es un escalar, pero N no es un escalar, es un vector. Entonces, cuando hablamos de el descriptor de esfuerzos, para poder describir cada una de estas componentes, necesitamos dos direcciones. Una dirección que nos diga la acción de la fuerza y otra dirección que nos diga la normal del plano. Una dirección que nos representa la fuerza, o sea, está relacionada con la dirección de la fuerza, y otra dirección que nos indica la normal del plano. Si se fijan, es lo que tenemos ahí. Muy bien. Estos 9 elementos tienen una, vamos a decir, uno de los índices indica la dirección de acción. En este caso, aquí pusimos Y, es la dirección de acción de la fuerza. ¿Y Z qué representa? Z representa el plano o la normal del plano, como ustedes lo quieran ver, en que estamos indicando. Entonces, necesitamos en este caso 2 ejes para describir con precisión cada uno de los componentes, o más que 2 ejes, 2 direcciones unitarias para poder describir con precisión esto. Una dirección unitaria que es la acción de la fuerza, 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 y otra el plano donde actúa. Aquí su normal es Z, aquí su normal es Y, aquí su normal es X. Muy bien. Y entonces ahí ya tenemos el descriptor en forma matricial, ¿no? Vamos a indicar lo que está en la diagonal principal que representa los esfuerzos normales. Los términos que están fuera de la diagonal que representan los esfuerzos de corte, los esfuerzos tangenciales. Muy bien.
Ahora, ¿cómo es esta matriz? Es una matriz simétrica. ¿Por qué? Porque hemos dicho en principio, para no meternos en problemas, que XY y YX son iguales, que XZ y ZX son iguales y que YZ y ZY son iguales. Hasta ahí, preguntas. No, profesor. Muy bien, gracias, Maceda. Muy Profe, bien. yo sí tengo una duda. Adelante, por favor. ¿Podría repetir lo de cuáles eran los ejes de corte o un concepto que dijo así? A ver, me regreso un poco. A ver. Nos regresamos a esto. A ver. Nosotros, si quieren, ahorita olvídense del concepto esfuerzo y piensen en fuerzas nada más. A ver. Si yo pienso en fuerzas nada más, ¿sí? Esta resultante, que ahorita voy a llamarte, me olvido de todo con todo elemento adicional, esta resultante que voy a llamarte, la descompongo en dos. Una proyección que va, vamos a decir, paralela a la normal o que lleva la dirección de la normal, que es esta flecha de color, no sé, azul, cosa por el estilo. Y de otra componente que va tangente a la superficie. Para verlo como proyecciones, lo veo en el triángulo aquí, ¿sí? Pero en realidad esta tau que hemos llamado, ¿dónde va? Va aquí. ¿Dónde está actuando? Está actuando sobre la superficie. Entonces, en realidad, la tendría que representar con esta flecha, ¿sí? Que está sobre la superficie que estamos analizando. Muy bien. Pero en esta superficie, en ese plano, para poder, vamos a decir, ¿cuántos ejes puedo relacionar con una superficie, ¿sí? Con un plano? Pues dos ejes, o sea, ¿cuántos puedo describir en un plano? Pues dos, ¿sí? Dos ejes, aquí están. El eje X, el eje Y, hemos llamado X y Y los que están sobre el plano y Z el que está normal. Podríamos acomodarlos como ustedes quisieran los ejes, pero siempre vamos a tener esto. Va a haber una componente normal y, haciendo ya una descripción precisa, dos componentes que van tangentes. O sea, esta tau la tengo que proyectar en función de mis dos ejes referidos al plano. Cuando yo hablo de cómo voy a describir, cuál es el nombre que les voy a dar a estos componentes de fuerza que van tangentes al plano, ¿cómo las voy a llamar? Componentes de corte. ¿Cómo voy a llamar a la componente que va perpendicular al plano? Pues simplemente la voy a llamar componente normal. No sé si esa era la pregunta. Sí, profe, esa ¿Sí? era. Sí. ¿Seguro? Sí, Muy bien. gracias. Entonces, ándale. Entonces, a final de cuentas, con todo esto, déjenme ir ya para dónde es, para adelante, es para acá, ¿no? Sí. Muy bien. Ya todo esto lo habíamos pasado. Muy bien. Entonces, si yo quiero describir, continuando en esa línea, si yo quiero describir el estado de esfuerzos en esta partícula P, primero necesito un sistema coordenado. Vamos, a mí se me ocurre así como está, pero ¿qué pasa si alguno de ustedes lo pone girado 60 grados con respecto al eje Z o un ángulo cualesquiera al eje Z? ¿Es válida o no es válida la representación? Claro que es válida. ¿Y qué pasa? Teníamos un sistema así y lo giramos ahora con respecto a un eje. ¿Sigue siendo válida la representación? Sí. Pero también puedo girarlo no solamente con respecto al eje Z, puedo girarlo con respecto al eje Y y puedo girar esto con respecto al eje X. Muy bien, perfecto. Si yo tomo los ejes que para hacer una base en un sistema coordenado deben de ser mutuamente perpendiculares y con respecto a eso describo el cubo, el cubo diferencial de volumen a través del cual estoy analizando qué pasa en la partícula P,
Bueno, entonces encuentro que en ese cubo, en cada una de las caras, ¿qué vamos a tener? 3 componentes de carga. En este caso, como ya está referido a la diferencial de área, voy a llamar las 3 componentes de esfuerzo. Una componente normal y 2 componentes. Una componente, habíamos dicho, una componente, empecemos así. Habíamos dicho una componente normal y 2 componentes de corte. Una normal y 2 componentes de corte. Una normal y 2 componentes de corte. Todo esto estoy simplemente, y llegamos a ese descriptor, ¿sí? Muy bien. ¿Con cuántos términos describimos el esfuerzo en la partícula P? Con 9 componentes. Pero de esos 9 componentes dijimos que solamente 6 son linealmente independientes. O sea, estamos describiendo el estado de esfuerzos en la partícula P a través de una matriz. Y esa matriz, en principio, ahorita, para no meterme en problemas, es simétrico. Entonces, la pregunta que ya de hecho hemos contestado, ¿qué es un tensor? Ya lo habíamos dicho. No necesito repetirlo, ustedes mismos la dijeron en la clase anterior, ¿sí? ¿Por qué utilizamos un tensor? Por algo muy sencillo, ¿sí? Bueno, toda esta diapositiva va en el concepto de tensor. O sea, para entender el concepto de tensor tenemos que entender que hay espacios vectoriales, ¿sí? ¿De qué dimensión pueden ser esos espacios vectoriales? De n dimensión. ¿Los podemos representar todos los espacios vectoriales gráficamente? No. ¿Cuáles podemos representar gráficamente? Hasta aquellos que tienen 3 dimensiones. Pero, por ejemplo, el esfuerzo, ¿cuántas dimensiones tiene? Dijimos 9 en principio, ¿no? ¿Sí? 9, de las cuales 3 son linealmente independientes. Bueno, perdón, 3 son linealmente dependientes, ¿sí? Pero a final de cuentas, el espacio vectorial puede tener n dimensiones. Y entonces, ¿qué es el tensor? Nos permite pasar de un espacio, por ejemplo, del espacio en donde se describen las deformaciones al espacio donde se describen los esfuerzos. Nos permite pasar en una dirección, entonces tenemos una transformación que va en una dirección y algo que aquí se le representó fácil, vamos, de manera muy simplificada, como la transformación inversa, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de una transformación lineal cuando a cada término en el espacio épsilon corresponde un solo término en el espacio t. Y cuando a cada término en el espacio t corresponde uno y solo un término en el espacio épsilon. Entonces, esa es una transformación lineal. ¿De qué tamaño es el espacio vectorial? ¿De cuál dimensión? No importa, pero ese es el concepto de tensor. Ahora, matemáticamente, cómo describiríamos esto? Decimos que el t, al final de cuentas, sea lo que sea ese tensor, es igual a una transformación C, que es un tensor multiplicada por épsilon. ¿Y esto qué me permite? Pasar de un espacio a otro espacio. Muy bien. Entonces, esta C que es un tensor, ¿sí? Por ejemplo, bien sencillo. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, nosotros tenemos el espacio vectorial donde se describen las aceleraciones y tenemos el espacio vectorial donde se describen las fuerzas. ¿Qué nos permite pasar de uno a otro espacio? La masa. Entonces es un tensor. ¿De qué rango? Rango 0, ¿sí? Y hay un término que sería el inverso de la masa que nos permite pasar del espacio vectorial de la fuerza al espacio vectorial de la aceleración. Entonces, M, ¿qué es? Es una transformación lineal, ¿sí? Y esa transformación lineal nos permite ir de un solo elemento en la aceleración a un solo elemento en la fuerza.
Y luego su transformación inversa nos permite ir de un solo elemento en la fuerza a un solo elemento en la aceleración. Entonces, eso conceptualmente es un tensor, ¿sí? Tensores, pues no sé de qué rango sea, porque primero habría que definir cómo está T y cómo está epsilon. Vamos a definir luego que C es un tensor de rango 4 y M es un tensor de rango 0. A ver, tenemos ese objeto que está en un plano inclinado. Muy bien. Nosotros vamos a analizar lo que pasa con ese objeto. A mí me parece que el sistema coordenado que usemos para analizarlo puede ser cualquiera, ¿sí? Puede tener cualquier ángulo, cualquier orientación, pero la lógica ustedes, su sistema coordenado, ¿cómo lo pondrían? O sea, a final de cuentas, ahí tenemos, pues, si quieren ver, el peso, las fuerzas que están, de alguna manera, que se están presentando sobre ese cuerpo o sobre esa superficie, que es el peso y la fuerza de fricción. Entonces, ustedes para analizar esto, muy bien, ¿cómo pondrían la base? Pues a alguien se le puede ocurrir poner la base así, donde dirían es que Y va en dirección vertical y X va en dirección horizontal. Pues podría ser una forma de definirlo, ¿sí? ¿Y qué otra base se les pudiera ocurrir? Paralela a los planos. Así, ¿no? O sea, esta base X coincide con ¿quién? Con el plano inclinado. Pero podemos resolver y describir ese problema con cualquier base. Pero las N formas de describir el problema bajo cualquier base, ¿cómo van a ser? Equivalentes. Entonces, esa es la ventaja que nos dan los tensores. Sin importar la base bajo la cual estemos describiendo, los conceptos van a ser equivalentes. Evidentemente, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, la fuerza de fricción, si tomamos la primera base, va a tener componentes en X y en J. Si tomamos la segunda base, nada más va a tener componentes en Y. Pero la fuerza de fricción es la fuerza de fricción, es un concepto físico invariable, ¿sí? Entonces, no va a importar estos términos, ¿sí? La componente en dirección X y la componente en dirección Y, numéricamente son diferentes a esta otra descripción que está bajo la base B. Numéricamente diferentes, pero son equivalentes físicamente. Esa es la ventaja esa es la razón por la cual usamos tensores, porque nos permiten describir lo que sea, vamos a decir, cualquier propiedad asociada a un cuerpo sin tener que estarnos preocupando por la base. Las representaciones siempre van a ser equivalentes. Bien. No, perdón, estábamos para acá. Les digo que siempre me equivoco para dónde avanzo. Muy bien. Ahora, esto también lo que sigue ya lo habíamos manejado. ¿Qué habíamos dicho? El número de propiedades o de características que necesitamos para definir a un tensor es, vamos a decir, es 3, porque vivimos, describimos las cosas en un espacio tridimensional a la R, donde R es el rango del tensor. Y entonces, por ejemplo, la masa es un tensor, sí, ¿de qué rango? De rango 0. ¿Cuántas propiedades necesitamos para describir a la masa? Una sola. La temperatura es un tensor, sí, ¿de qué rango? Rango 0. ¿Cuántas propiedades necesitamos? Una magnitud. Muy bien. Entonces, la fuerza, ¿cuántas propiedades necesitamos? 3. ¿Alguien me puede decir magnitud, dirección, sentido? Estoy de acuerdo. O sea, no importa qué sistema de ejes ustedes manejen o si manejan un cartesiano, un esférico, un cilíndrico, la descripción va a ser, vamos a decir, va a equivaler a lo mismo sin importar el sistema, ¿sí? Entonces vamos a tener un tensor. Las cantidades numéricas que lo describen pueden cambiar, pero hay una invariancia en el concepto, ¿sí? Entonces tenemos tensores de rango 0. ¿Con cuántas propiedades los describimos? Con 1. ¿Qué usamos para describirlos en este curso? Letras griegas, letras minúsculas del alfabeto griego. Si es un vector,
¿Cuántas propiedades tenemos o necesitamos para describirlo? 3, ¿sí? ¿Cómo las vamos a describir? Con letras minúsculas del alfabeto latino o letras minúsculas del alfabeto latino seguidas de subíndices. ¿Cuántos subíndices? 1, porque solamente necesitamos referir cada cantidad característica a un solo eje. Luego, los tensores de rango 2, también conocidos como diadas. Muy bien. 3 al cuadrado 9. ¿Qué usamos para representarlo una matriz? ¿Cómo los vamos a describir? ¿Qué vamos a decir? El descriptor que vamos a usar para un tensor de rango 2 son letras mayúsculas del alfabeto latino. Podemos poner un superíndice entre paréntesis, ¿sí? Hay veces que habrá quien lo ponga, en lugar de superíndice, lo ponga como subíndice, puede ser. Yo recomiendo que sea superíndice. Y lo que está entre paréntesis que indica el rango del tensor. O podemos poner dos subíndices siempre diferentes, ¿sí? Por ejemplo, TIJ, HLK, RNM, ¿sí? Siempre subíndices y de preferencia de las primeras o de las letras intermedias del alfabeto latino. ¿Qué propiedades se describen con tensores de rango 2? Ya las hemos mencionado. Muy bien. Tensores de rango 3, 27 términos, ¿sí? ¿Cuántos ejes necesitamos para describir cada una de las componentes físicas? 3, ¿sí? Podemos usar letras mayúsculas del alfabeto latino, pero M solita, pues no me dice qué rango, pero si le pongo un superíndice con un 3, me dice que es un tensor de rango 3, entonces es preferible esta descripción que simplemente sin el superíndice. O podemos poner como subíndice índices diferentes, por ejemplo, IJK, HKL, LKR, etcétera, MNS, etcétera, ¿sí? Siempre diferentes. Entonces eso indica una propiedad que requiere definirse, se requiere definir a los tres ejes. Y aquí viene lo raro. Tenemos tensores de rango 4. ¿Cuántos términos vamos a tener? 81. ¿Cuántos ejes necesitamos para describirlos? 4. Aquí la pregunta de los 64,000. ¿Qué no he dicho? ¿Qué no hemos estado insistiendo? Que las propiedades físicas las tenemos que representar, o sea, existen, se tienen que describir en un espacio tridimensional porque es donde existen físicamente. Entonces, ¿cómo es esto que de momento he hablado de que el espacio es tridimensional, ¿sí? Y de momento me lanzo a decir 4 ejes. ¿Dónde está la gracia de esto? ¿Quién me dice? ¿O dónde puede estar la cuestión? ¿No es porque se puede considerar el tiempo? A ver, bueno, una podría ser esa, pero no es exactamente así, Gloria. A ver, miren ustedes, a ver. Normalmente para representarlo usamos letras mayúsculas del alfabeto latino. Lo más práctico sería letra mayúscula y entre paréntesis el rango del tensor. Si usamos notación índice, 4 letras, 4 letras minúsculas del alfabeto latino, como aquí JKL. Todo el truco está en esto. O sea, podríamos tener tensores aún de mayor rango o podríamos representarlos, sí. Lo que vamos a usar son parejas de ejes, ¿sí? No estamos pasando en realidad a algo que tenga, o sea, a un espacio. El espacio sigue siendo tridimensional, pero el espacio matemático de representación, fíjense, ahí está la diferencia. El espacio físico es tridimensional, ¿sí? Pero el espacio matemático puede ser n-dimensional. Entonces, si lo vemos así, no tengo ningún problema. Físicamente, puedo tener que esto está referido al eje X, al eje Y. Es un primer par de ejes y luego un segundo par de ejes es Z y X de nuevo, ¿sí? O sea, son 4, pero están organizados por 2 pares. O sea, en realidad tengo 2 pares, ¿sí? No es que me haya ido a que el espacio físico es ahora de 4 dimensiones, no.
sino describo pares de ejes nada más, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es trascendente o se puede hacer desde un punto de vista matemático. No se puede hacer físicamente. O sea, físicamente, vamos, no, ¿cómo les pudiera decir? No puedo físicamente, como que caigo en una incongruencia de referir 4 ejes en algo que solamente puede, donde solamente pueden existir 3. Sin embargo, desde un punto de vista matemático, pues no hay ningún problema para hacerlo. O sea, ahí puedo manejar los ejes que quiera. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? 2 tipos de notaciones. Una serie de notaciones. Voy a cerrar el micrófono un minuto. Ah, caray. ¿Dónde estaba? Perdón, aquí ya me salí. Ahí estoy. Perdón. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a usar 2 tipos de notaciones. Una notación general. Notación general es, por ejemplo, esta de B, A, T. Esa es notación general. Y puedo usar notación índice. Es con subíndices. Notación general me sirve para cualquier sistema coordenado. Notación índice solamente para un sistema, cartesiano, un sistema coordenado cartesiano. Esto se le llama también notación de Einstein. ¿Para qué me sirve la notación índice? Para simplificar las representaciones. Es una forma de condensar la descripción, es una forma de rápidamente indicar la descripción, ¿sí? Muy bien, notación índice solamente para sistemas cartesianos, ¿sí? Es una forma muy simple, muy compacta de representar, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante, cuando usemos notación índice, en este momento se borran de su mente los ejes X, Y y Z. Para medio continuo no voy a usar X, Y y Z. Voy a usar los ejes X1, X2 y X3. Estoy hablando de coordenadas cartesianas, porque si ya me meto en coordenadas polares, pues los ejes deben de ser R, θ y Z, ¿no? Pero en coordenadas cartesianas dejo de usar X, Y, Z en este momento, paso a usar X1, X2 y X3. Así voy a referir los ejes, ¿sí? Y los vectores unitarios ya no los voy a llamar IJK. A partir de este momento se indican con una E testada, una E minúscula testada, y un subíndice que indica al eje o que refiere al eje. Entonces es E1, E2 y E3 son los vectores unitarios. Muy bien. Entonces, notación índice, así es como vamos a trabajar. Muy bien. Hasta la fecha, todo lo hemos hecho en ejes X, Y y Z, pero en medio continuo, por facilidad y para poder usar notación índice, vamos a usar ejes, insisto, X1, X2 y X3. En todas las otras materias podremos seguir trabajando X, Y, Z, pero en medio continuo, cuando menos estemos en notaciones, en notación índice, es 1, 2 y 3, X1, X2, X3, ¿cómo se llaman los ejes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo describíamos la aceleración anteriormente? Por su componente en dirección del eje X, vector unitario Y, su componente o su magnitud proyectada en el eje Y del vector unitario J, y lo mismo para el eje Z, vector unitario K. Ahora simplemente va a ser componente en dirección del eje 1, vector unitario 1, componente en dirección del eje 2, vector unitario 2, y lo mismo para el eje 3. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en realidad tenemos vectores, ¿sí? Pero esos vectores también los podríamos ver como una matriz, ¿no? Una matriz que puede ser de 3 por 1 o de 1 por 3. Entonces, vamos a jugar, por ejemplo, con este término que es la aceleración. Esto es lo que representa para nosotros en notación índice, pero al momento de hacer las operaciones, podemos considerarlo como una matriz renglón o como una matriz columna para las operaciones. Sigue siendo el mismo término, pero para las operaciones, dependiendo de la operación que hagamos, es la forma como lo vamos a manejar. Entonces, ahí tenemos varias formas como vamos a estar manejando
esas componentes, por ejemplo, de la aceleración. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué representa o qué significa el subíndice? El subíndice es una forma de abreviar sumatoria. Nosotros decimos que vamos a indicar la aceleración, la vamos a llamar AI, y tiene componentes, estamos representando vamos a decir, en un sistema triaxial, la aceleración la tenemos que representar, es una componente física, entonces solamente tiene 3 componentes, y las describimos, la proyectamos en el eje 1, en el eje 2 y en el eje 3. Muy bien, pero en lugar de usar A testada, como ahora estamos acostumbrados, vamos a usar AI. O sea, estamos trabajando una sumatoria desde 1 hasta 3. AI, ¿qué va a representar? Va a representar la suma de A1 más A2 más A3. En realidad, muy bien, a cada uno de estos términos son las magnitudes en cada uno, en dirección de cada uno de los ejes, pero estas van acompañadas de el vector que indica, el vector unitario que indica en qué dirección están esas componentes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en lugar de usar, ya no usamos sumatoria, simplemente usamos el subíndice I. Entonces, ¿qué representa? El subíndice representa sumatoria. ¿Cómo describimos la aceleración desde la perspectiva de un tensor? Pues como estaría aquí, sería A1 más A2 más A3. Si quieren ser muy correctos, sería A1, E1, A2, E2, A3, E3. Pero en lugar de escribir todo esto, ¿con qué lo sustituimos? Con AI. ¿Sí? Muy bien. Profe, una pregunta. Dígame usted. Entonces, E1, E2 y E3 son unitarios. Así es, son IJK, ¿sí? O equivalen a IJK. Y alguien me puede decir, bueno, ¿y este cuate por qué se complica tanto la vida? No, miren, no es complicarme la vida. La única razón es que para poder usar notación índice, ¿esto qué significa la I? La I va a variar de 1 hasta 3. Aquí está. Entonces, ¿puedo escribir todo esto A1, E1, A2, E2, A3, E3? O simplemente escribo ahí. Entonces, por eso se habla de una notación condensada o simplificada, ¿sí? Pero eso de manejar la notación índice nos ayuda mucho al hacer operaciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, AI, AJ, AK, AL, AM y todo lo que está aquí, ¿qué representa? Representa exactamente lo mismo. ¿Cuántos subíndices tenemos? Uno, ¿lo podemos indicar con diferente letra? Sí, pero a final de cuentas, cualesquiera de estas representaciones, ¿qué es? Es el tensor aceleración de componentes A1, E1, A más A2, E2, más A3, E3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora pregunto, tenemos T y J, ya lo sabemos. ¿Cómo se representa este? Bueno, T y J tiene 2 subíndices, es un tensor de rango 2 y por lo tanto necesitamos 9 términos para describirlos. A ver, ¿qué dijimos que representaba la notación índice? Sumatoria. Entonces, en realidad, T y J, ¿cómo se describe? Así como está en este renglón. T11, E1, E1. O sea, para describir cada uno de los términos necesitamos 2 direcciones. Una, la dirección del plano o la normal del plano, y otra, la dirección de acción de la fuerza, si hablamos de esfuerzos. Entonces tenemos el término T11 con los vectores unitarios E1, E1, T12, E1, E2, T13, E1, E3, y así sucesivamente hasta llegar a T3, T33, E3, E3. Muy bien. Entonces, T y J se representa así, sí, así se representa, ¿sí? Muy bien. Pero para operaciones o por facilidad o por una forma simple de manejarlo para no andar correteando estas sumatorias, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, así como en el caso de A, podríamos eliminar los vectores unitarios, en el caso de T, también, o de T y J, también podemos eliminar los vectores unitarios. Ahí están.
Muy bien, entonces T y J, ¿qué representa? Representa eso. Pero si lo ponemos así, no estamos haciendo bolas. Entonces, lo más usual es representarlo en una forma matricial. A ver, vamos a verlo. Muy bien. Ahí está. ¿Sí? T y J, ¿qué representa? Lo que tenemos ahí, esa sumatoria. El subíndice que indica sumatoria. ¿Sí? Cada uno de los términos va desde 1 hasta 3. Aquí el término externo varía primero, es 1, el subíndice externo aquí es 2, el subíndice externo es 3. Ya que pasé todos esos, vamos a decir, ya que terminé con el 3, tengo que volver a empezar, pero ahora hago el cambio en el índice interno. Entonces ahora va a ser 2 y va 1, 2, 3. Muy bien. No puedo ir más allá de 3. Entonces ahora, en el índice interno paso de 2 a 3. Entonces tengo 3 y en el externo voy de 1 hasta 3. Ahí está. Es una doble sumatoria desde I igual a 1 hasta 3, desde J igual a 1 hasta 3. No sé si estamos ahí de acuerdo. ¿Sí? A ver, ustedes me dicen ahorita que pase este ruido. Muy bien. A ver, ustedes me dicen si esto se entiende o no se entiende. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, en lugar de ponerlo así, ¿qué uso para describirlo? Uso una matriz. Ahí está mi matriz. Esta es la forma común. Pero esta forma como sumatoria y esta forma es exactamente lo mismo. Para operar, me entiendo mucho más fácil trabajar con la matriz. Muy bien. Cada uno de los subíndices que indica eje, ¿no? Entonces aquí esta propiedad se relaciona con dos ejes, ¿sí? Muy bien. Ahora, T y J es lo mismo que TKL, que RS, MN y IL. Sí, me representan todos estos un tensor de rango 2. Ahora, M y JK, ¿qué representa? ¿Un tensor de qué rango? Enrique, por ejemplo, Enrique Gama, ¿qué es un tensor de qué rango? 3. 3, gracias. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Cuántos términos necesito para describirlo? 27 términos. Entonces, una matriz, puedo usar una matriz de 3 por 9 o de 9 por 3. Algún autor que yo leí hace muchos años hablaba o se refería a una matriz sólida. Pues es una especie de concepto para entenderlo. Ya sé que las matrices sólidas no existen, pero era pensar en una matriz de 3 por 3 y luego proyectada, así vamos a decir, proyectada también en 3, o sea, 3 por 3 y luego por 3, ¿sí? Por eso se refieren algunos autores como una matriz sólida. Ahí están todos los términos que corresponden o que describen a M. ¿Cómo lo podemos representar? Empezamos con I, J y K, todos igual a 1. ¿Cuál es el primero que se modifica? El índice externo. Entonces, primero es 1, luego es 2 y luego es 3. Luego, ¿quién se modifica? El anterior al externo, ¿sí? En este caso, el intermedio. Vale 2 ahora y varía de 1 hasta 3. Y luego se vuelve a modificar el índice intermedio, ahora vale 3. Y el exterior va de 1 hasta 3. Esto lo podríamos ver como un renglón de la matriz. Y luego, ¿qué hacemos? Volvemos a cambiar. Ya cambiamos los dos exteriores, o el medio y el exterior. Ahora ya no podemos seguir cambiando. Ya hicimos todos los cambios que podíamos hacer. Ahora en el siguiente renglón, ¿qué vamos a hacer? En lugar de que el índice interno sea 1, ¿ahora qué va a ser? Va a ser 2. Y vamos a repetir todos los cambios que anteriormente habíamos hecho, desde el 1,1 hasta el 3,3, ¿sí? Desde que el exterior varía 1, 2, 3, luego el medio va de 1, lo cambiamos por 2, y el exterior 1, 2, 3, y el medio ahora vale 3, o ahora le damos el número 3, o lo referimos con el 3, y el exterior 1, 2, 3, ¿no? Vamos cambiándolo así sucesivamente. Entonces aquí representaría otro renglón de la matriz. Y el tercer renglón de la matriz, pues, ¿qué hacemos?
simplemente representamos, cambiamos el índice interno de 2, pues hasta 3, y terminamos nuestros 9 últimos términos. No sé si esto como un ejercicio se puede ir entendiendo cómo vamos variando los términos para entender cuántos y cuáles, de qué manera se describen todos los términos, que de otra manera, en lugar de escribir estos 27 términos, solamente necesito escribir M, subíndices I, J y K. Preguntas hasta ahí. En todos estos términos que hicimos, ya no pusimos los vectores base. Ya sabemos que este está relacionado con los vectores base. Este término M1, 1, 1, los vectores son E1, 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 y estos son E1, E1, E2, y así sucesivamente. Muy bien. Muy bien. Matricialmente ahí lo tienen ustedes, ¿sí? Una matriz de 3 renglones, 9 columnas. ¿Sí? Muy bien. Ahí la tienen. Estas dos representaciones son exactamente lo mismo, son equivalentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, CIJKL es un tensor de qué rango? Rango 4, ¿no? ¿Cuántas componentes la describen? 81 términos la describen. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Manejar pares de índices. Híjole, ahí sí está más complicado. Entonces, primer renglón de la matriz, ya lo pongo de una vez como matriz. El primer par de índices, ¿cuánto vale? Vale 1, 1. Si se fijan, todo el primer renglón, los dos índices interiores o los primeros dos índices es 1, 1. Y los otros índices, los exteriores, van desde 1, 1 hasta 3, 3. Primero 1, 1, 1, 2, 1, 3, luego 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Muy bien. Ahí está la matriz. Véanla. Chequen en esta matriz los elementos de la diagonal principal, ¿cómo son? ¿Cómo son los pares de coordenadas? Este par de coordenadas y este par de coordenadas en el primer término, ¿cómo son? Iguales. Par de coordenadas, ¿cómo son? Iguales. Muy bien, par de coordenadas, ¿cómo son? Iguales. Y así nos seguimos por la diagonal principal y vemos esto. Ahí están sus 81 términos. Los índices, pues nada más variaron de 1 a 3, pero los variamos en pares. Fuimos modificando pares. Esta es la columna 1, 1, esta es la columna 1, 2, y así sucesivamente hasta la columna 3, 3. Este es el renglón 1, 1 de la matriz, el renglón 1, 2, el renglón 1, 3, hasta el renglón 3, 3. ¿Queda la idea? ¿O ya están ustedes durmiendo? No, sí queda. No, sí queda la idea. ¿Queda la idea? Muy bien. Muy bien, conste, ¿eh? Muy bien. Aquí viene este ejemplo, aquí cambiamos todas las reglas. Ahora, ustedes si quieren esto, háganlo en su cuaderno. Y ahorita me dicen, TJJ, ¿qué representa? Tengo dos subíndices. Esos dos subíndices, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, J puede variar desde 1 hasta 3. Entonces, TJJ, ¿a qué va a ser igual? ¿Quién me lo dice? Yo, profe. Échelo. ¿Serían esfuerzos normales? Ajá. Sí, son esfuerzos normales. Pero TJJ, matemáticamente, ¿qué está? O sea, son descriptores. TJJ describe los esfuerzos normales. ¿Estoy de acuerdo con Emilio? Ajá. Pero entonces, ¿qué dijimos que representa la notación índice? Permítanme tantito, ¿no? Bueno, una disculpa, aquí tenemos que trabajar con todo y contra todo. Muy bien. Bueno, ya esto nos dio tiempo para pensar. TJJ, ¿qué representa? Pues es una suma, pero puede ir de 1 a 3, entonces representa T11,
más T22 más T33. Los esfuerzos normales, como bien nos dijo Emilio. Pero en realidad estamos aquí haciendo una suma. Primera regla, cuando los subíndices se repiten, se llama que son índices falsos. Índice repetido es índice cancelado. Entonces tengo TJJ, se repite la J 2 veces, se cancela, y por lo tanto, lo que tengo ahí es un tensor de rango 0. Entonces, TJJ es igual a T11 más T22 más T33. Pero esta suma, que es los tres, la suma de los tres normales, ¿cómo lo podría llamar simplemente? Como alfa o como gamma. O sea, es un escalar, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿T es un tensor de rango 2? Respuesta, no. ¿Sí? ¿Tiene dos índices? Sí, pero esos índices son iguales. Todo índice igual se cancela, ¿sí? Y por lo tanto, TJJ es un tensor de rango 0. O sea, como habíamos dicho, es la suma de T1 más T2 más T3, es la suma de los tres esfuerzos normales. Más adelante vamos a ver que esa suma representa un concepto que se llama esfuerzo hidrostático. ¿Sí? T1 más T2 más T3 lo puedo referir a partir de este momento como alfa, como gamma, como phi, como lo que ustedes quieran, pero una letra minúscula del alfabeto griego. Y esto es TJJ, podría decir que es igual a gamma, donde de esa manera estoy diciendo que esto es un escalar. ¿Sí? Muy bien. TJJ, también ¿para qué me sirve? Me representa la traza de esta matriz. O de esa matriz está bien. ¿Sí? Ahí está. TJJ es la traza, es un subconjunto de T y J. Ahí está. Muy bien, pregunto ahora. MJJL. Escriban ustedes por ahí, hagan el ejercicio. Dice MJJL. Muy bien. Yo veo en sentido estricto, aunque hay tres subíndices, hay dos que son iguales, que es la J, y uno que es diferente, que es la L. Entonces, la primera pregunta, ¿es de rango 3 ese tensor? No. ¿De qué rango es? 1. De rango 1. Entonces, en realidad, pues es bastante tardado hacer el desarrollo, pero lo podemos hacer sin mayor problema. Entonces, MJJL no es un tensor de rango 3, es un subconjunto de un tensor de rango 3, es un tensor de rango 1. ¿Cómo lo vamos a describir? Pues yo diría que es M11 más M12 más M, voy a ponerlo aquí ya, voy a abrir esto. MJJL es M11, 1, M22, 1, M33, 1, en dirección 1, ¿sí? O sea, MJJL, ¿qué es? Es un vector. ¿Qué componentes tiene cada dirección del vector? Aquí está. ¿Cómo deben de ser esas componentes? Deben de ser, muy bien, los dos primeros índices son los mismos, ahí está. Lo mismo hago en el siguiente, pero ¿dónde está la diferencia? Aquí el tercer índice me indica la dirección de la componente. Entonces esto va en dirección 1. Aquí la dirección, ¿cuál es? La dirección es 2. Y por último, aquí tengo, la dirección es 3. Ahí está el vector. ¿Queda la idea? ¿Sí? Entonces dijimos J, entonces son iguales. La única forma es o que J valga 1, que es como está aquí, o que J valga 2, o que J valga 3. Pero L va a ir variando desde 1 hasta 3, ¿sí? Y entonces, L, que es el índice libre, aquí está 1, 1, 1. Aquí, ¿qué es? Es 2, 2, 2. Y en el último término,
¿Qué me indica? Me indica la dirección de la componente, la dirección en donde que corresponde al vector. ¿Sí? Ahí está, un vector. ¿Dudas ahí? ¿No? Sí, yo, A ver, arránquese. bueno, al principio de la clase nos estaba mencionando que los índices describían respectivamente la dirección y después el plano que lo contenía, pero aquí nos está diciendo lo Tiene opuesto. usted toda la razón. ¿Eso a qué se refiere? Eso se refiere, esto, no me desdigo de lo que dije, estaba refiriéndome particularmente a una propiedad que se llama esfuerzo. En el esfuerzo, un índice indica el plano y otro índice indica la dirección. Perdón, un índice indica la normal del plano y otro índice indica la dirección de la acción, o sea, la dirección de la fuerza. No me desdigo de eso. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es jugar con los índices, ¿sí? Entonces es representar diversas cosas de manera simplificada. ¿Para qué me sirve la notación índice? Es una notación condensada. Yo puedo escribir todo esto que está aquí. ¿Qué es? Es un vector, ¿sí? Estos términos que están aquí, muy bien, se indican en notación índice de esta forma. ¿Qué es más fácil para ustedes escribir? Vamos a suponer que están haciendo el examen. ¿Qué es más fácil, escribir todo este rollo o escribir simplemente en lugar de todo lo que tengo aquí, escribir MJJL? Es más sencillo esto, pero lo que nos debe de quedar claro es a qué se refiere. Aquí, si la J representa X característica y la L representa otra característica, no lo sé. Ahí no estamos hablando de características, estamos hablando solamente de una representación matemática. Entonces, MJJL sería igual, por ejemplo, a M doble K I o a M RRS, o sea, dos índices iguales y un tercer índice diferente. Entonces, ¿qué representaría en todo eso? Representaría un vector. Y ese vector, a su vez, ¿qué propiedad física? Pues la que ustedes quieran, porque ahorita no lo estamos relacionando con propiedades físicas. No sé si está ahí clara la idea. Ricardo me parece que fue el que preguntó, ¿no? Sí, yo. Sí, ya, gracias, profesor. ¿Sí? Entonces, si era cierto, estábamos hablando de esfuerzos. Esta MJJL representa lo que se les antoje a ustedes, no lo sé. Simplemente es un ejemplo de cómo manejar los subíndices, no es un descriptor de una propiedad física en particular. ¿Sí? Muy bien. Ahí está cómo lo manejamos, ¿no? L representa el índice, ese índice que no está repetido, a partir de este momento le llamamos índice libre. Índices repetidos, ¿sí? Que son el primer par de índices que representan índices falsos. Muy bien. MIJK, ¿cómo lo representábamos? Como una matriz de 3 renglones, 9 columnas, ¿sí? Muy bien. Y estos términos que están aquí en este vector MJJL, ¿qué son? Son componentes o son partes de esa matriz nada más, ¿sí? Insisto, ¿qué representa? Pues lo que ustedes quieran o nada, ¿sí? Simplemente es un concepto, es un vil ejercicio matemático. Entonces ahí está de dónde estamos tomando los términos. Son términos que aparecen en la matriz, ¿sí? Entonces, esos MJJL son términos que están ahí en la matriz, ahí están indicados, simplemente para referirlos. Muy bien. Reitero, índice repetido, índice falso. Índice no repetido se conoce como índice libre. Número de índices libres indican el rango del tensor. Índices falsos no aportan rango al tensor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice ahí? Muy bien. Muy bien. Índice libre, aquel índice que dentro de la expresión aparece solamente en una ocasión. No aporta rango a la expresión. No deben renombrarse, no le metan ahí otra vez, volver a poner la L porque ahí ya nos confundimos, ¿no? Entonces, índices falsos, es todo índice que se repite, no aporta rango al tensor. Seguimos. Ustedes me van deteniendo.
Muy bien, yo escribo AI BJ. Eso podría ser AI. ¿Qué es para ustedes en este momento? ¿Qué representa AI? AI, ¿qué representa? ¿Cuántos índices libres tiene? AI. ¿No? Uno. Entonces, ¿qué es desde un punto de vista matemático? Es un vector, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ahí la podemos poner como A1, E1 más A2, E2 más A3, E3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero BI, ¿qué es? Perdón, BJ, ¿qué es? Pues es otro vector, ¿no? Nada más tiene un subíndice. Entonces, pues BJ, ¿cómo lo escribiríamos? Pues B1, E1 más B2, E2 más B3, E3. Cuando hacemos la operación A y BJ, ¿sí? ¿Qué nos debe de quedar? Esa operación, ese producto, ¿qué nos debe de dar? ¿Cuántos índices libres tenemos? 2, ¿no? Y J. No se está repitiendo nada. Si tenemos 2 índices libres, el rango del tensor al que se da lugar, ¿cuál es? Pues es un tensor de rango 2, ¿no? Muy bien. Entonces, la operación AI BJ, ¿cómo la desarrollaríamos? Ahí está el desarrollo. Muy bien. ¿Cuántos términos tenemos ahí? 9, ¿no? 9. Y entonces, ¿eso qué representa o qué describe? Yeret García, ¿qué describe? Una matriz. Es una matriz. Entonces, yo sé que AI es un vector y que BJ es un vector. Si lo veo como matrices, ¿sí? Entonces, lo voy a tener que poner como una matriz de, ¿qué sería? Yo necesito que esto me dé, voy a tener como resultado una matriz de 3 por 3. Para tener una matriz de 3 por 3 necesito multiplicar una de 3 por 1 por otra de 1 por 3. ¿Estamos de acuerdo? No sé si estamos de acuerdo. Para poderlo superar, para que me dé una matriz de 3 por 3, lo tendría que operar así. Ahí está lo que ustedes decían, es la representación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar ahí, ponerlo como una matriz de 3 renglones, una columna, y B como una matriz de un renglón, 3 columnas. A ver si ahí está, ¿no? Entonces, si yo opero esto, a ver si estoy en lo correcto, es A1, B1, A2, A1, B2, A1, B3, luego A2, B1, A2, B2, A2, B3, y luego A3, B1, A3, B2, A3, B3, ¿sí? Muy bien. Muy bien, 3 renglones, una columna, un renglón, ¿qué sería? 3 columnas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a describir en forma genérica? A esta operación, AIBJ, AIBJ es un producto entre tensores de rango 1. Esto nos dio lugar, o el resultado fue un tensor de rango 2. En notación índice solamente escribimos AIBJ. En notación general vamos a decirlo a partir de este momento. A, producto tensorial B es igual a D. ¿Sí? Muy bien. Producto tensorial, ¿cómo lo vamos a indicar? Producto tensorial lo vamos a indicar como el signo de producto, o sea, la crucecita de producto encerrado en un círculo. Entonces, A, lo voy a leer, A, producto tensorial. El producto tensorial va a aumentar el rango del tensor, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí creo que en principio no debería de haber problema. Entonces, tenemos A y BJ es igual a D y J. En notación general, ¿cómo lo ponemos? Leemos A, producto tensorial B es igual a D, ¿sí?
Muy bien. A y BJ. Entonces, A primero va a valer 1 y J va a variar de 1 a 3. O sea, aquí es B1, B subíndice 1, B subíndice 2, B subíndice 3. Luego, A vale 2 y B vuelve a variar desde 1 hasta 3, ¿no? De alguna manera estamos indicando renglón y columna, ¿no? Podríamos decir renglón 1, columna 1, renglón 2, columna 1, renglón 3, columna 1, por ejemplo, o simplemente renglón 1, renglón 2, renglón 3. Entonces, A y BJ se describe como A producto tensorial B y que representa un tensor de rango 2 para el cual usaríamos una matriz para representarlo. Muy bien. ¿Esto queda claro? Estamos haciendo operaciones con matrices y eso es lo bonito de usar notación, de usar tensores. Si usara nada más, lo viera como un vector simplemente, pues nunca podría hacer esta operación. Pero juego con el término A y BJ. En realidad los estoy manejando ahorita como matrices renglón o matrices columna. Muy bien. Pregunta. AR, BR, ¿es un tensor de qué rango? 1. No, 0. Sería 0. Rango 0, estamos de acuerdo. AR, BR, tenemos dos índices falsos, entonces un tensor de rango 0. ¿A qué equivale? A ver, sin más, antes de que cambie la imagen. ¿A qué operación que ustedes conocen realmente es un producto? AR, BR, ¿es un producto tensorial? No, porque en este caso no aumentamos el rango, sino lo disminuimos. ¿A qué producto que ustedes conocen esto representa esto? Producto punto. Al producto punto. El producto punto, ¿qué hace? Nos pasa de un vector a un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está. Entonces, ahí está, ¿no? ARBR es A1, B1, A2, B2, A3, B3. ¿Qué es? Es un escalar. Es un escalar y a la vez representa la traza de un tensor que habíamos visto ya anteriormente. Es la traza de este tensor que habíamos llamado D. O sea, es un subconjunto de esto. O sea, tenemos el producto tensorial y luego tenemos lo que llamamos producto punto. Entonces, el producto punto A punto B es un subconjunto del producto tensorial. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces es A1, B1, A2, B2, A3, B3. ¿Sí? Muy bien. Ahí está eso. Yo creo que ya no tengo que decir nada. Ya habíamos dicho que es un subconjunto. Ahí está. Muy bien. ARBR es A producto punto B y es la traza de D. ¿Hasta ahí alguna explicación que requieran adicional? No, profe. ¿No? No, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces, en el producto, los índices me permiten hacer productos sin tener que poner las expresiones de producto. Cuando digo A, I, B, I, es un producto punto. Implícita estoy marcando un producto punto. Cuando digo A, I, B, J, estoy marcando un producto tensorial o producto, no es producto cruz, producto tensorial simplemente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, diferente índice, producto tensorial. Mismo índice, producto punto. Muy bien. Ahora, no viene este ejercicio aquí, pero lo vamos a hacer de una vez. Bueno, sí viene, aquí está exactamente, ya no me acordaba, sí viene. Tengo el tensor IJ
y tengo el tensor KL. T y J de KL, ¿qué representa? ¿Cuál es el rango del tensor T y J? T y J es un tensor ¿de qué rango? ¿De qué rango? 4. 2, ¿no? T y J es un tensor de rango 2, ¿no? 2. TKL es un tensor de rango 2 también. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si opero? Ahí está. TIJ de KL. ¿Cuántos índices diferentes tienen ustedes ahí? 4. 4. Entonces me va a dar lugar a un tensor que voy a llamar, no sé aquí cómo le van a llamar, ya no me acuerdo aquí en la presentación. Lo voy a poner TIJ, ¿sí? Tensor de rango 4. G, ahí está. Entonces ese tensor G va a tener índices G, I, J, KL. 4 índices diferentes. ¿Cuántos términos forman a G? 81 términos. Muy bien, pero ahora, si yo lo quiero poner como producto tensorial, tengo T va a ser, cada vez que pongo producto tensorial, representa que aumenta en 1 el rango del tensor. El rango de los tensores originales, ¿cuánto es? Es 2. El rango del tensor al final es 4. Entonces, voy a poner, en la nomenclatura la voy a poner así. T, doble producto tensorial D es igual a G. Con eso estoy indicando que estoy sumando los rangos de mis tensores. Estoy sumando o estoy aumentando en 2 el rango del tensor. Ahí está. Entonces, puedo poner TIJ DKL, eso equivale a T, doble producto tensorial, o sea, T, el circulito con la crucecita de producto, ¿sí? Los pongo uno arriba del otro para indicar que 2 veces hago producto tensorial. ¿Y qué me da? Me da como resultado un tensor GIJ-KL que tiene todos estos términos. Muy bien. Yo creo que ya los aburrí suficiente por el día de hoy. Entramos tarde, pero tampoco quiero cansarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Puedo usar la notación índice y con eso puedo hablar de productos. Ahorita hemos hablado de 2 tipos de productos. Uno que ya conocíamos, que es el producto punto. Ese producto punto, ¿qué hace? Reduce el rango del tensor. Y hemos hablado de producto cruz, de producto tensorial, perdón, no producto cruz. Producto tensorial. El producto tensorial, ¿qué hace? Aumenta el rango del tensor. Entonces, por ejemplo, T con 2 veces el símbolo de producto tensorial, que representa doble producto tensorial. Muy bien. Hasta lo que hemos visto en este momento, ¿qué dudas hay? Tenemos unos minutos para ver dudas. Enrique, por favor. Profe, ¿puedes regresar la diapositiva anterior? Es que estaba escribiendo y ya no la acabé de escribir. A ver, no se preocupen, vayan tomando notas anexas. Acuérdense que todo esto lo vamos a subir. Va a estar en materias AUP. Yo espero que a partir del lunes ya aparezca esto, pero seguro antes del lunes debe de estar. Pero bueno, está bien. Entonces, ustedes tienen esto. T y J de KL, bueno, T como lo puedo, normalmente lo escribo como una matriz de 3×3, pero para poderlo operar, para poder hacer las multiplicaciones entre las matrices, si yo tomo una matriz de 3×3 y la multiplico por una de 3×3, ¿qué me da? Una nueva matriz de 3×3. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una matriz de 9×1. Renglón, columna, ¿no? Por una matriz de 1×9. Renglón, columna. Esa matriz, al operarla, me va a dar una matriz de 9×9. 9 renglones, 9 columnas. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces hacemos esa operación. O sea, cuando hacemos producto tensorial, lo que estamos haciendo es convirtiendo las matrices o los vectores en matrices columna y matrices renglón para poder hacer las operaciones y entonces que nos dé, no sé si la puedo cambiar o la dejo todavía. No, sí. ¿Ya la puedo cambiar, Enrique? Gracias. Sí, gracias. Entonces hacemos esto, ¿sí?
¿De dónde vino esto? Fíjense ustedes, era un concepto que ya habíamos manejado. Este renglón, los dos primeros índices siempre son 1. Es el renglón 1, 1. Y esta columna que nos dice los dos últimos índices son 1. Entonces simplemente vamos combinando pares de índices. Cada uno de estos nos representa pares de índices. T11, ¿qué es? Podríamos verlo como un escalar o sería un escalar. D11, ¿qué es? Es un escalar. O sea, esto es el producto de dos escalares. ¿Y queda en qué posición? En la posición que he nombrado 1, 1, 1, 1. Y por ejemplo aquí tengo la componente 1, 1 de la matriz T por la componente 2, 3 de la matriz D. ¿En dónde queda? En el primer renglón, columna 2, 3, que viene siendo como la sexta columna, ¿no? No, quinta columna, ¿no? A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta columna, ¿sí? No sé si está la idea. Preguntas hasta ahí. Aquí me voy a quedar, ya de aquí no me muevo, ¿sí? Preguntas. Profe, ¿la grabación se va a subir hoy? Se va a subir la grabación también. Se va a subir como la de la clase anterior. Me disculpo, no se me olvidó grabar, pero esta ya estuvimos grabando desde un principio, ¿sí? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Se vale también decir, no entendí nada. Empiece usted desde un principio, pues empezamos desde un principio las veces que sean necesarias, pero el caso es que quede claro. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Ya se quieren ir a desayunar? Yeret, pregunta. Tenía usted una pregunta, Yeret García. No, nada más era eso de si hoy se iba a subir la grabación para Sí, copiarlos. sí. Sí, se sube la grabación. No sé a partir de cuándo, porque todavía tengo que ver cómo subirlo y todo. Todavía me tengo que habilitar en varias cosas, pero sí se va a subir. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cuestión adicional? ¿No? No, profesor. Bueno, entonces, ¿qué les parece si estamos todos de acuerdo? Si lo dejamos aquí, paramos la grabación. Déjenme ver, aquí debe de estar para parar la grabación. Detener